buenas noches, que la paz y el amor de nuestro Señor Jesús estén con cada uno de ustedes. Esta noche es una noche diferente porque vamos a tener un tema importante. Esta noche tenemos a mi hermano Frankie, a mi hermano Christian, mi hermano Harry, mi hermana Otilia y mi hermano René, y vamos a estar tocando este tema de la segunda parte del bautismo. Este es un tema importante que lo tenemos que hacer y que proponer, aprender para llevar esta línea. Ayer lo tocamos de una manera más superficial, pero hoy vamos a tratarlo de una manera llena del Espíritu Santo, porque esta noche va a ser una noche de bendición. Y pueden preguntar, ¿y por qué van a tocar la segunda parte? Porque ayer muchos hermanos se quedaron esperando y animados, que querían segunda parte. Y les quiero presentar a mi hermano Frankie de Huella Católica. Muy buenas noches, hermano Frank. ¿Qué tal, mis queridos hermanos? Muy buenas noches, gracias por la invitación. A todos mis hermanos que están aquí reunidos, a los que se están sumando y a los que se van a sumar después. Dios los bendiga a todos grandemente y bueno, disfruten de este pequeño compartir que tenemos preparado para ustedes. Tomen nota, por favor, va a haber muchas citas bíblicas, muchos argumentos. Y bueno, pues sin más, le paso el micrófono a mi hermano. Muy buenas noches, mi querida hermana Otilia Foladar. Muy buenas noches, hermano Alejandro, hermanos a todos los que están aquí acompañándonos y buena noche a todos los que van a mirar este programa, que es la continuación del bautismo, que ya lo tomamos ayer, lo vamos a retomar el día de hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos y que Dios los bendiga. Adelante, hermano. Y les quiero dar la bienvenida, que esta es su casa, a mi hermano Harry. Muy buenas noches, hermano Harry. Muy buenas noches, hermano Harry. No te escucho, Harry. Okay. Muy buenas noches, hermano Harry. Hermano Harry. Voy, es que me silencia. Muy buenas noches, que Dios los bendiga. De verdad, muchísimas gracias por estar en este programa, que de verdad va a ser de mucha enseñanza, con grandes apologistas, con grandes exponentes el día de hoy. Invitados también a que escriban, a que dejen su mensaje, a que participen desde ya. Y también a que compartan este programa, Alejandro. Muy importante, Alejandro, que compartan este programa en sus diferentes páginas de Facebook, en sus perfiles, que lo compartan por WhatsApp, para que este mensaje llegue a más personas. Así que, invitados, muchas gracias y un saludo muy especial a mis hermanos de Couple for Christ, Parejas para Cristo en El Salvador, y a nivel internacional, donde quiera que nos vayan a ver. Y la bienvenida a mi hermano. Muy buenas noches, hermano René. Hola, ¿qué tal? Un gustazo enorme saludar a la audiencia, de los hermanos y quienes nos miran en diferentes lugares. Reciban un cordial saludo de su hermano René en Cristo Jesús y María Santísima desde mi país de Guatemala. Un gusto y un honor estar con ustedes, hermanos queridos. Esperamos en Dios y que la iluminación del Espíritu Santo sea el que nos dé el conocimiento y las palabras para enseñar a nuestros hermanos que nos escuchan. Adelante. Ahorita vamos a iniciar. Muy buenas noches, hermano Cristian. Buenas noches a todos, hermanos y hermanas. Que esta noche el Espíritu Santo nos ilumine para seguir por el camino de la verdad y para seguir enriqueciéndonos en nuestra vida espiritual. Lo más importante siempre es llegar a la verdad. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que nos acompañe esta noche. Y vamos a hacer esta oración inicial en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, amado Jesús. Aquí estamos para alabarte, bendecirte, glorificarte. Esta noche va a ser una noche llena de bendición. Noche donde tú y yo
estemos llenos del Espíritu Santo, porque esta noche va a ser una noche llena de bendición. Y te queremos entregar nuestra vida, nuestros estudios, nuestros trabajos, todo cuanto tenemos, Espíritu Santo, para que tú hagas maravillas, porque nosotros queremos llenarnos de ti, Espíritu Santo. Queremos hablar de este tema. Queremos ser instrumentos tuyos, Espíritu Santo, porque esta noche va a ser una noche de bendición. Va a ser una noche para que podamos hablar de ti, podamos llegar a esos corazones que más lo necesitan, porque esos corazones están llenos del Espíritu Santo. Y esta es una bendición, mi hermano, mi hermana, de tener una madre santa, madre bella. Aquí estamos una vez más para alabarte, bendecirte, glorificarte, madre. Tú eres la reina del cielo, tú eres esa madre amorosa, tú eres una madre que nos anima, una madre que nos ayuda, una madre que está con cada uno de nosotros y una madre que está dándonos esa fuerza, fortaleza para que llenemos nuestro corazón de cosas buenas. Madre mía, aquí estamos. Y nos consagramos a ti diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdone nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y vamos a quedar reunidos y cubrirnos con la sangre de Cristo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En esta noche vamos a iniciar este tema importante que es sobre el bautismo. Y lo vamos a tocar de una manera muy distinta, mi hermano. Porque esta noche va a ser una noche donde vamos a tocar. Y aquí dice, vamos a empezarlo tocando desde el bautismo. Vamos a tocarlo, empezar a tocarlo desde el Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 1213, que este numeral nos va a abrir para que podamos empezarlo a tocar, que dice, el santo bautismo es el fundamento de toda la vida cristiana, el pórtico de la vida en el Espíritu. Aquí, el Catecismo nos dice que es una puerta a la bendición, es una puerta a la gracia, es una puerta que nos abre al Espíritu de Dios. Porque cada uno de nosotros tenemos que entender, mis hermanos, que el bautismo es la puerta que abre el acceso a todos los sacramentos. Esta es la puerta. Y acordémonos de la lectura que dice, Cristo es la puerta. Si le abres, Cristo te toca la puerta, y si tú le abres, Él entrará y hará cosas grandes en tu vida. Y aquí viene algo importante. ¿Por qué no nos acordamos cuando nos bautizaron? Porque nuestros padres decidieron algo que era bien para nosotros. Porque tenemos que ser agradecidos con nuestros padres, porque ellos nos inculcaron la fe católica y nos ayudaron a entender estos misterios. Y dice también, por el bautismo somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Somos bendecidos por la liberación de nuestros pecados. Y muchos se pueden preguntar, ¿qué pecado puede tener un niño? El pecado original de la desobediencia, de la impureza,
como lo dice el catecismo en otro numeral. Y pongámonos a pensar, los que son padres, ¿qué hacen cuando su hijo nace? Cuando su hijo lo quieren bautizar, cuando a su hijo quieren darle este regalo. Momento. Aquí va a ser un paréntesis. Regalo importante es la fe. Por eso aquí dice, somos incorporados a la iglesia, hechos partícipes de su misión. ¿Quién es la iglesia? Todos nosotros. ¿Y por qué nos incorporan a la iglesia? Para una misión. Cristo nos da una misión a cada uno de nosotros, mis hermanos. Y lo vamos a ver, lo vamos a empezar a ver de esta manera. El bautismo, el sacramento de nuevo nacimiento por el agua y la palabra. El agua significa pureza. La palabra de Jesús es una palabra que nos anima, es una palabra que nos da esa fuerza, esa fortaleza. Y quiero darle la palabra a mi hermano Fran. Adelante, hermano Fran. Claro que sí, mi querido hermano Alex, muchas gracias. Me gustaría comenzar diciendo que para poder nosotros entender el bautismo y por qué bautizamos nosotros a nuestros niños, que es lo que la mayoría de los protestantes nos atacan, salvo algunas iglesias protestantes antiguas, como la luterana o calvinista, la mayoría de las sectas modernas atacan mucho el bautismo de los niños. ¿Por qué bautizamos a los niños? Pero es necesario que lo podamos entender si lo vemos a la luz del Antiguo Testamento, la prefigura o la sombra de lo que es ahora el bautismo. Recordemos que en Hebreos capítulo 9 nos habla de que había un templo y habían unas ordenanzas o unos mandatos. Lo mismo que sucede el día de hoy, solamente que la doctrina o las prácticas del Antiguo Testamento eran obsoletas y entonces se perfeccionaron en el Nuevo Testamento. Pero para entender el Nuevo Testamento debemos ir a la sombra o a la prefigura. Entonces, el primer mandato de Dios hacia su pueblo elegido, ¿sí?, lo podemos encontrar en Génesis capítulo 17. Desde el versículo 1 dice muy claramente, ¿no? Cuando Abraham tenía 99 años, se le apareció Yahvé y le dijo, yo soy el Sadai, anda en mi presencia y sé perfecto. Entonces, a partir de ahí, le da una serie de órdenes para poder pertenecer al pueblo de Dios. El Señor le dice que quiere hacer un pacto donde todo Israel sea su pueblo, su novia, ¿sí? Y él sería el quien gobernara, obviamente, esa iglesia. Y le da una serie de ordenanzas, le manda que para poder entrar a ese pacto, para poder pertenecer a ese pacto, es necesario circuncidarse, que haya una señal. Esta señal es la forma en que se introduciría aquella persona al pacto de Dios. Y esto sería la circuncisión o en hebreo, que significa el Brit Milá, ¿sí?, la circuncisión. Recordemos que Abraham tenía 99 años, como dice Génesis 17:1. Entonces ahí el protestantismo diría, bueno, pues tiene razón, porque se le va a dar un pacto, se le va a dar una orden a las personas adultas, a alguien que tenga todo el uso de la razón. Pero le dice algo específico en los versos del 7 en adelante. Todo varón, todo niño que nazca al 8º día será circuncidado para poder pertenecer desde ya al pueblo de Dios. La fe de los padres, como bien decía mi querido hermano Alejandro, la fe es heredada. La fe de los padres se hereda a los hijos. ¿Por medio de qué? Por medio de esta práctica, que es una señal de introducción al pacto de Dios. Ahora bien, si esto lo llevamos al Nuevo Testamento, lo podemos ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 38 en adelante, donde el Señor le dice, el apóstol Pedro le dice a los judíos y paganos que estaban reunidos, ¿sí?,
que era necesario convertirse de su paganismo, de su mundanismo, del judaísmo, para poder pertenecer al nuevo pacto de Dios, que sería la iglesia. Y esta señal, la señal del nuevo pacto, sería el bautismo para nosotros. Entonces el apóstol Pedro obviamente tenía que predicarle a aquellas personas adultas que entendieran cuál era la orden que había dado el Señor para poder pertenecer a ese pueblo nuevo, a esa nueva Jerusalén. Y la orden que había dado el Señor era que se bautizaran. Tenían que arrepentirse, convertirse y recibirían el bautismo. Y con ellos, ¿sí?, recibirían un don especial, que es el don del Espíritu Santo. El mismo don del Espíritu Santo, dice el apóstol Pedro, no solamente va a ser para ustedes los adultos, sino que también para sus hijos. ¿Ok? Y en este hijos, podemos encontrar también a los bebés, porque si vamos al libro de Joel, en el capítulo 2, vamos a encontrar que el mismo Señor manda a reunirse a todo el pueblo de Israel, a los niños pequeños y a los bebés que maman, para que hagan ayuno por los pecados, obviamente, las transgresiones del pueblo de Israel. Recordemos también que en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 17, nos dice el Señor, ¿sí?, que todo aquel que haga caer a uno de esos pequeños que creen en mí, tomando a un niño de brazos, la palabra que se utiliza es niño que mama, o sea, un bebé recién nacido. Y dice que haga caer a estos pequeñitos que creen en mí, más le valdría que le atoraran una piedra de molino al cuello y lo arrojaran al fondo del mar. Lo que nos está diciendo el Señor es que también los bebés también creen en el Señor. No es necesario, como dice el protestantismo, que los niños tienen que tener un uso de conciencia para poder pertenecer o para poder realizarse el bautismo. Porque también en el Evangelio de San Mateo, capítulo 21, el Señor nos habla también claramente que los niños de pecho, los niños que maman, alaban al Señor junto con aquellos más grandes. Por tanto, eso es mentira, que el niño tiene que tener uso de razón para poderse bautizar. Lo empezamos a ver desde el Antiguo Testamento, pero también lo vamos a ir llevando poco a poco con los padres de la iglesia, que es lo que el magisterio de la iglesia ha enseñado por 2000 años, para que entendamos que la práctica que nosotros realizamos no es una práctica pagana, ni tampoco va en contra de las escrituras, ya que más adelante yo les voy a dar unas citas, ¿sí?, de algunas iglesias reformadas protestantes que atacan incluso a los anabaptistas, a las sectas modernas, que rechazan el bautismo de los niños. Pero no me quiero alargar para poderle dar el paso también a mi hermano René, y que también nos comparta un poco acerca de este tema. Adelante, hermano. Muy bien, excelente la acotación, hermano Frank. Bueno, en primer lugar, mis queridos hermanos que escuchan este canal, su canal, tengamos en cuenta que según las sectas, obvio, tengo que decir que las sectas son aquellos que se desprendieron de la ruptura de los protestantes originales. Estamos hablando del calvinista, luterano, los anglicanos, que ellos creen en Jesús y bautizan niños. ¿Por qué digo yo, hermanos queridos? Porque de verdad y honestamente tenemos que decirlo, de que Martín Lutero, él cuenta con 2 catecismos, el menor y el mayor. Allá en la página 298, numeral 306, dice: porque la iglesia anima que haya padrino de bautismo. O sea, ellos sí bautizaban niños. Entonces, las sectas hoy día hacen otras cosas que no lo enseñan los primeros protestantes. Bueno, la secta en general, el bautismo que se administra en la Iglesia Católica no tiene ninguna validez según ellos.
porque los niños no tienen fe, ni tienen algún pecado según ellos. Pero ya el hermano Frank dijo que ya el pecado, pues, de nacimiento ya lo traemos. Esto es una manera que Satanás quiere llevarnos a la perdición en esta astucia de estas sectas. Bueno, y que según ellos no hay pecado en los niños. Además, no se hace por inmersión. Son las otras objeciones de ellos. Según algunos grupos, la misma fórmula trinitaria está equivocada. Eso lo dice algunas sectas. Estamos hablando de sectas. Naturalmente se trata de pretextos y nada más como los de los demás aspectos de la fe. Lo que se pretende es acomplejar a los católicos impreparados para atraerlos a sus grupos. Eso es lo que se caracteriza en las sectas. Confundir al católico y llevarlo a sus sectas. Para nosotros, la respuesta es muy sencilla. Una vez aclarado que la Iglesia Católica es la única iglesia que fundó Cristo y llegará hasta el fin del mundo, es imposible que esta iglesia se haya equivocado desde un principio en un asunto de tanta importancia. ¿Acaso Dios habrá ocultado la verdad a su iglesia durante tantos siglos para que después revelárselas a unos grupos separados posterior? No, la verdad que no. Esto es astucia del mismo Satanás. Pero el transcurso de esta enseñanza, hermanos queridos, vamos dando razones de lo que estamos hablando. Le doy paso al hermano Alejandro. Y antes de pasarle la palabra a mi hermano Harry, quiero leer una lectura que dice: Pedro les contestó, arrepiéntanse, que cada uno de ustedes se haga bautizar en el nombre de Jesús el Mesías, para que sus pecados sean perdonados. Entonces reciban el don del Espíritu Santo. Y aquí viene lo que dijo mi hermano René, mi hermano Frank, porque me llama la atención esto, que muchas personas no valoran o no evalúan lo que nosotros queremos hablar. Y esto es serio. ¿Cómo nos vamos a arrepentir de nuestros pecados, mis hermanos? En el bautismo. El bautismo tiene un gran poder de desatar pecados mortales y veniales. Eso es lo que dice abajo de esta lectura, porque esta lectura nos transporta. Y muchos pueden decir, ¿y cuál es el bautismo en el nombre de Jesús? Es el bautismo del Espíritu Santo. Es ese bautismo. Como lo dijo mi hermano Frank, antes era la circuncisión. Y para el Nuevo Testamento es el bautismo con el Espíritu Santo. Y este es bautismo que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a mí me gusta lo que dice, creo que se repartieron. Dice, estos dos dice también, para que sus pecados sean perdonados. Los pecados son perdonados cuando el Padre, cuando la Madre de verdad sean unidos y piensen de esta manera, que primero los bautizan con agua, después les ayudan a tomar una buena decisión del bautismo con el Espíritu Santo, porque ahí el Padre y la Madre tienen un punto importante para seguirles guiando, seguirles dando la fe. Y a mí me llama la atención este versículo que dice al final. Porque el don de Dios es para ustedes, para sus hijos también, para aquellos a los que el Señor y nuestro Dios quiere llamar aunque estén lejos. ¿Qué hacen cuando los catecúmenos bautizan, confirman y la comunión? Lo hacen completo. Porque hay personas que vuelven a la Iglesia Católica. Y este punto es un punto importante, porque nos tenemos que alegrar
cuando una persona vuelve a la iglesia. Porque como dice el hijo pródigo, que él dijo, voy a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no merezco ser hijo tuyo. Pero al contrario, el padre lo esperaba. Lo abraza y le dice, te pongo un anillo de fiesta, te pongo una corona y te vestís con ropa finísima. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros, que nos ayuda a que nosotros tengamos esa conexión con el Espíritu Santo. Porque esta es una conexión invaluable, incorruptible. Porque es ahí donde nosotros ayudamos a otros a encontrarse con el Espíritu Santo. Como decía mi hermano, aquí juega un punto importante los padres. Le quiero dar la palabra a mi hermano Harry. Adelante, hermano Harry. Ahora sí. Bueno, qué interesante todo lo que han dicho el hermano René, el hermano Frankie Garcés y el hermano Alejandro. Es que la iglesia no se inventa nada, ¿no es cierto? Y a veces es muy lamentable cuando uno ve que el católico abandona la iglesia, pero es porque realmente no estudia. Los fundamentos bíblicos del bautismo infantil. Los protestantes, por ejemplo, suelen argumentar que no hay ejemplos explícitos del bautismo de los niños en la Biblia. Pero el bautismo en el Nuevo Testamento, ¿no? Y lo decía Frankie Garcés sobre la circuncisión. Podemos ver el pasaje en Colosenses, capítulo 2, versículos del 11 al 12. Y dice, y también fuisteis circuncidados con una circuncisión no hecha por mano humana, al despojarlos del cuerpo carnal. En la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual también fuisteis resucitados con él, por la fe en el poder de Dios, que le resucitó entre los muertos. Aquí San Pablo compara el bautismo con la circuncisión. Compara el bautismo con la circuncisión del Antiguo Testamento, que se le realizaba a los niños a los 8 días de nacido. Lo vemos en Génesis 17, capítulo 12. La circuncisión es un signo de entrada a la comunidad del pueblo de Dios y se administra a los bebés. ¿Por qué entonces el bautismo, ¿no?, que es signo del nuevo pacto, no habría de ser administrado también a los niños? Hay algo que hay que entender, y aquí en este sentido lo explica, y en esta comparación San Pablo, ¿no? Y lo decía Franklin Garcés, en el sentido de cómo los niños eran incorporados a través de la circuncisión. La iglesia, nosotros tenemos la riqueza de tener los sacramentos, ¿no? Tenemos la riqueza de tener los sacramentos, pero el primer sacramento es el sacramento de la iniciación cristiana, el sacramento del bautismo. Es ahí donde nos incorporamos al pueblo de Dios, pasamos al pueblo santo de Dios, es ahí donde nos incorporamos en la iglesia, tal y como lo hacían en el Antiguo Testamento los judíos cuando incorporaban a los niños a través de la circuncisión. Pero es que la iglesia tiene este orden sacramental, ¿no? A veces nosotros no meditamos en la riqueza de los sacramentos, pero el sacramento del bautismo, qué importante, porque nos incorpora. Hay cosas que dicen muchas veces los protestantes que no tienen mucho sentido, ¿no? Y ya se explicó un poco esto, ¿no? Yo no voy a ahondar mucho, porque yo sé que yo conozco a Frankie, sé que Frankie y René y Cristian tienen mucho. Pero bueno, es que el bautismo tiene ese fundamento bíblico, ¿no? A veces dicen, deme un pasaje donde dice que se bautizaban niños. Bueno, podemos ver ejemplos, podemos ver la familia de Lidia, podemos ver la familia del caldero de Filipos, ¿no? Podemos ver la casa de Estefanas, y ahí hay ejemplos claros. Voy a leerles uno. La familia del caldero de Filipos,
Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y tomándonos aquella misma hora en la noche, les lavó las heridas y enseguida fue bautizados él y todos los suyos. Aquí no está hablando que bautizó solo a los adultos, bautizó a todos, lo dice la palabra de Dios, lo dice en Hechos capítulo 16, versículo del 32 al 33. Aquí vemos claramente donde se bautizaban familias enteras, pero en esta explicación que me gustó mucho esta exposición de Frankie Garcés, donde habla claramente de la circuncisión, la incorporación de los niños en el Antiguo Testamento y también el bautismo católico, el bautismo de niños para también la incorporación de estos niños a la Santa Iglesia. Bueno, le doy el pase, no sé si a Alejandro o a Cristian. Y ahorita le voy a dar el pase. Hermano Cristian. Bueno, sí, estaba escuchando atentamente. Muy interesante. Haciendo énfasis, obviamente, en los protestantes están diciendo porque la Iglesia Católica, obviamente, bautizan a niños. Pues hay citas bíblicas muy claras, como Génesis 17:10, y de nuevo refiriéndose al Nuevo Testamento en Colosenses 2:11, que le mencionó a Harry. También otra cosa que mencionó René, que es muy interesante, que hacen mucho las sectas, es lavarle el cerebro a la gente y darle muerte espiritual. ¿Me entendés? No puede ser que, obviamente, utilizando el sentido común, 1500 años el Espíritu Santo estuvo equivocado, entonces de todo lo que nos acusan a los católicos, todos nos condenamos por 1500 años. Y después apareció un mentiroso como Martín Lutero, inspirado por el demonio, y obviamente salió con cualquier cosa. Pero bueno, más allá de eso, podemos añadir también que el bautismo es el fundamento de la vida cristiana. Somos liberados del pecado y regenerados como hijos de Dios. Bautismo quiere decir sumergir. Este sacramento se llama también baño de regeneración y de renovación del Espíritu Santo. La importancia que es tener este sacramento, que empieza con el desarrollo de la vida espiritual de un alma hacia el camino del cielo. Este baño también se puede llamarle iluminación, porque quienes reciben esta enseñanza, su espíritu es iluminado. El bautismo sirve para la salvación, es el sello del Espíritu Santo y el revestimiento de nuestro Señor Jesucristo. En la liturgia de la Vigilia Pascual, la cual es la celebración litúrgica que conmemora la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, cuando se bendice el agua bautismal, la Iglesia hace memoria de los grandes acontecimientos de la historia, de la salvación que prefiguraban el misterio del bautismo. Por ejemplo, cuando pasó lo del arca de Noé, que mucha gente se hundió y se salvó por el arca de Noé, que hubo el diluvio, prefiguración de la salvación por el bautismo, el paso del Mar Rojo, liberación de Israel, de Egipto, y por el paso del río Jordán, porque el pueblo también recibe el don de la tierra prometida a la descendencia de Abraham. El bautismo también de Cristo, que tenía como mensaje universal, o sea, católico, lo que muchos protestantes no entienden, que la palabra universal existe en la Biblia. Dios es un juez universal, y lo que siempre quiso, cuando le dijo Jesucristo a sus apóstoles, vayan y anuncien el evangelio a toda criatura en el mundo, eso es algo que es universal, que es católico, es un sinónimo de lo que significa universal. Por ende, bautizar a todas las naciones, como bien dijo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es claro, es un solo bautizo el que hay, no hay dos, es uno solo. Algunos de los protestantes creen que hay dos. El bautismo viene de la cruz de Cristo y de la muerte de Cristo.
Él padeció por ti, por ende, eres rescatado y salvado. Desde el día de Pentecostés, los discípulos estaban reunidos en Jerusalén cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos en forma de lenguas de fuego. La iglesia ha celebrado el santo bautismo desde entonces. El sacramento del santo bautismo es el principio de la conversión del alma, tanto para niños como para adultos. Y ahora le paso la palabra al señor Alejandro, hermano Alejandro. Y aquí viene algo que a mí me llama la atención y lo voy a tocar, que el catecismo me gusta esto que dice: este sacramento recibe el nombre bautismo con razón de carácter central mediante el que se celebra bautizar, que significa sumergir, introducir dentro del agua. La inmersión en el agua simboliza el acto sepultar al catecúmeno en la muerte de Cristo, de donde sale por la resurrección con él. Esto es lo que hacemos cuando los padres y padrinos llevan al niño a bautizar. ¿Qué es lo que hace el sacerdote? Les echa el agua, lo sumerge en el agua bautismal y después renace a una nueva vida. Y lo podemos ver en Gálatas 6:5, en Romanos 6:3-4, para que veamos lo que dice Romanos 6:3-4. Dice: ¿no sabes que todos nosotros, al ser bautizados en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos en su muerte? Por este bautismo en su muerte fuimos sepultados con Cristo. Así como Cristo fue resucitado entre los muertos por la gloria de Dios Padre, así también nosotros empezamos una nueva vida. ¿Cuál es la nueva vida que empezamos? Es cuando nosotros decidimos llegar a Jesús. Después que nuestros padres nos han dado el bautismo, después caminamos hacia una nueva vida. ¿Cuál es esa nueva vida? La resurrección, la limpieza, la purificación, la sanación del alma, la sanación del cuerpo. Pero muchos pueden decir, como los sectarios, dicen: si esa sumergión que habla Romanos 6:3-4 es para los mayores. No, mis hermanos, porque es un bautismo de niños. Es un bautismo de niños. Pero después viene un punto importante, que más adelante vamos a hablar del bautismo en adultos, porque esto va en una línea, y a mí me gustaría leer 2 Corintios 5:17, porque esto es algo que nos va a ayudar. Toda persona que está en Cristo es una creación nueva. Lo antiguo ha pasado, lo nuevo ha llegado. Que somos creación nueva. Cuando nosotros nos bautizan, somos creación nueva. Somos borrón y cuenta nueva. Y nuestros hermanos esperados pueden decir, o sectarios, pueden decir: ¿y cómo van a tener una vida nueva los niños? Pueden tener vida nueva porque Cristo, en su inmenso amor, les da la conexión con Dios, la bendición con Dios. Pongámonos a pensar en un ejemplo. Todos tenemos papás. Todos nuestros padres quieren algo bueno para nosotros. Pero hay amigos, hay personas negativas que dicen: ¿para qué lo vas a bautizar de niño? Mejor bautizarlo a los 33 años. Le están haciendo un daño impeleble, un daño irrefutable, y un daño que va a llegar al punto de romper la alianza de Dios con su pueblo, la alianza de Dios con nosotros. Y muchos pueden decir: eso no es grave,
pero sí es grave, mis hermanos, porque a la larga, ¿quién es el que sufre? ¿Quién sufre? Es el niño, es la niña que va creciendo sin ese regalo de la fe. Y también dice, nueva criatura. ¿Cuándo es que nosotros somos nuevas criaturas? Cuando nos bautizaron. Cuando nos dieron un bautismo. Bautismo es que quedamos bautizados en el nombre de Dios. Nombre que está sobre todo nombre. Nueva vida. Nueva criatura. Nueva liberación. Lo saca del Egipto. Pongámonos a pensar cuál es el Egipto que nosotros les hemos heredado a nuestra familia. ¿Cuál es el Egipto que nosotros como padres les hemos heredado a esos niños? Por eso hay muchas personas que andan en el mundo sin padre, sin madre, sin una puerta feliz, porque no han entendido esto. Nueva criatura eres. Lo que dice el sacerdote. Este niño ya es nueva criatura, le compete al padre y al padrino ayudarlo en la fe. ¿Y qué es lo que hacemos? Le hacemos una fiesta, lo llenamos de regalos caros, en vez de darle una vida nueva, le damos todos los lujos a Dios y por haber, pero no lo llevamos a misa, no les damos esos regalos. ¿Y a qué viene este punto? A que se hacen sectarios, porque no tuvieron un seguimiento. Como dijo mi hermano Harry, hay culpabilidad en el cuerpo, en la alma de los padres, porque esto no es culpa de los niños. Porque cuando vamos a ver a las escuelas católicas, preguntamos, ¿cuántos son bautizados? Unos pocos. ¿Y quiénes son los culpables? Los padres. ¿Qué le voy a dar yo de herencia a mi hijo, a mi hija? La fe. Una nueva vida. Un nuevo comienzo. Y si nosotros no se lo damos, no vamos a llegar lejos. También dice, este sacramento es llamado también paño de regeneración o de renovación en el Espíritu Santo. Lo que yo les explicaba. Todo depende. Padre, madre, esto va para ti. Tienes que ser lleno del Espíritu Santo para que dejes que el Espíritu Santo lo bautice. Porque nosotros no tenemos uso de razón. Muchas veces como hijos cometemos errores. Porque nuestros padres no nos han guiado en la fe. O nos hemos desprendido de la fe. Porque renovación, cambio de vida. Ese cambio de vida nos cuesta, mis hermanos. Y tenemos que luchar por esos niños, por esos niños que van a ser bautizados. Todos tenemos un bautismo. Todos tenemos ese bautismo en el Espíritu Santo. Así como Jesús sopla sobre los apóstoles, ese bautismo sopla sobre nosotros. Adelante, hermano Frank. Sí, claro que sí. Tocando exactamente lo que acaba de decir mi querido hermano Alex sobre la vida nueva que recibimos con el bautismo, eso ya obviamente lo veíamos desde el Antiguo Testamento. Eso no es algo que se inventó la Iglesia Católica. Eso obviamente está escrito en la palabra de Dios. Por ejemplo, el libro de Ezequiel, Dios mismo hace una promesa. Ezequiel capítulo 11, verso 19 dice, yo les daré un solo corazón y pondré en ellos un espíritu nuevo. Quitaré de su carne el corazón de piedra, como lo decía mi hermano Harry, ¿sí? La circuncisión es el bautismo es la nueva circuncisión en Cristo, grabada en corazones, no en tablas de piedra, como dice el apóstol Pablo. Entonces, este nuevo bautismo, este nuevo espíritu que el Señor nos regala a través de
el bautismo, como lo veíamos en Hechos 2, dice el protestantismo que el niño no puede ser bautizado, el bebé no puede ser bautizado porque obviamente no puede recibir el Espíritu Santo. ¿Alguien me puede recordar qué es lo que recibió el Juan el Bautista cuando tenía 6 meses de gestación? Cuando Santa María saluda a su prima Isabel y se llena del Espíritu Santo. ¿Qué fue lo que recibió Juan Bautista? El Espíritu Santo, y todavía no nacía. El primer bautizado en el Espíritu Santo fue Juan el Bautista. Entonces, ese no es un argumento coherente para decir que el niño no puede recibir el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo, porque ya hay en la Biblia ese precedente. Ahora, en el libro, por ejemplo, como dice el hermano Alex, ¿es grave no bautizar a sus niños? Por supuesto que es grave. Y esta sentencia también lo vemos desde el Antiguo Testamento. Génesis 17:14. Dice el Señor, hace una sentencia: todo aquel varón que no sea circuncidado será arrancado de su pueblo por haber violado mi mandato. ¿Qué pasaba con ese niño que no era circuncidado porque sus padres negligentes no quisieron circuncidarlo para poder pertenecer al pueblo de Dios? Pues era arrancado del pueblo, no era judío y no podía recibir la herencia que el Señor había pactado con su pueblo. Ahora, ¿qué pasa con los niños cuando no son bautizados? Cuando no son bautizados, nuestros niños son solamente criaturas de Dios. Con el bautismo, la persona que ha nacido se vuelve hija de Dios, como lo vemos, por ejemplo, en Gálatas 3:27 en adelante. Dice, en efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo. Ya no hay ni griego, ni judío, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo. O sea que también con el bautismo nos unimos a ese Cristo. Recordemos que en el Antiguo Testamento únicamente se podían circuncidar y pertenecer al pueblo de Dios el hombre, porque la señal de introducción al pacto de Dios era la circuncisión. La mujer pues no tenía nada que se le circuncidara. Pero en el Nuevo Testamento Dios cambia esa práctica por el bautismo para poder introducir también a aquella mujer y que fuera también parte del pueblo de Dios. Al final dice, verso 29 de Gálatas 3, y si ya sois de Cristo, o sea, si ya son pertenencia de Cristo, ya sois descendencia de Abraham y herederos según la promesa. Ahora, ¿qué promesa estamos hablando? Porque el protestantismo dice, pues sí, pero el bautismo significa sumergirse y la Iglesia Católica no sumerge a nadie en el agua. Le da una salpicadita ahí y ya con eso, ese bautismo no es válido. ¿Quién dice que no es válido? ¿Quién dice que el bautismo, la palabra bautismo, tiene 3 significados? Sumersión, rociamiento y esparcimiento. Y para poder demostrar esto lo vamos a ver en el libro de Ezequiel. El libro de Ezequiel, recordemos que Dios habla mucho a través de ese profeta y a mí es uno de los profetas que más me encanta. El profeta Ezequiel en el capítulo 36, en el verso 25, dice de esta manera, os rociaré. Esa palabra os rociaré, si vamos al hebreo, significa os bautizaré. La palabra es bautizar. Os rociaré con agua pura y quedaréis purificados de todas vuestras impurezas y de todas vuestras basuras os purificaré. Como dice el Señor en el libro de el apóstol Pablo, en el libro de los Efesios, capítulo 2, verso 15, anulando en su propia carne los mandamientos con sus preceptos, para crear en sí mismo de los dos pueblos, o sea, del Antiguo Testamento y el Nuevo, un solo hombre nuevo haciendo la paz. Termina diciendo, y reconciliar a Dios a ambos en un solo cuerpo, el cuerpo que es la iglesia. Ya no hay un pueblo judío y ya no hay un pueblo pagano. La iglesia es esa unión del antiguo pacto que seguía a Dios con el nuevo pacto que somos todos nosotros.
por medio de la cruz, dando en sí mismo muerte a la enemistad. ¿Cuál enemistad? Bueno, la enemistad era la circuncisión. Recordemos que solamente el pueblo judío, aquellos hebreos, eran los que pertenecían al pueblo de Dios. Ninguna persona que no fuera judía no podía pertenecer al pacto de Dios, a menos que fueran sus esclavos comprados, ¿sí? Solamente eran los que podían pertenecer al pueblo de Dios. De ahí en fuera, los paganos, gentiles y todos los demás no podían pertenecer al pueblo de Dios. Esa enemistad se cae con Cristo y nosotros ahora pasamos a ser el nuevo pueblo. Por eso hablé al principio de la nueva Jerusalén, el nuevo pueblo de Dios. Con el bautismo, también nosotros nos volvemos hijos de Dios, como dice Mateo capítulo 3, en el bautismo del Señor Jesús, donde se nos muestra claramente cómo cada persona, al ser bautizado, se le cae con ese bautismo el pecado original, el cual se abren las puertas del cielo para que nosotros podamos tener ya acceso libre a la presencia de Dios. Recordemos que por el pecado original teníamos cerradas las puertas completamente, no podíamos tener acceso a la presencia de Dios. Pero con el bautismo del Señor Jesús, entonces, se nos abre esa puerta porque gracias a Dios, esa enemistad se ha derrumbado. Dios nos ha unido nuevamente con el Padre. También con eso recibimos el don del Espíritu Santo que ya habíamos visto, ¿sí? En Hechos 2:38. Pero además, el mismo Padre en ese momento, como les comenté hace unos momentos, que el niño pasa a ser hijo de Dios y deja de ser criatura solamente, cuando el Señor dice, se abren los cielos y se oye la voz del Padre diciendo, este es mi Hijo muy amado. ¿Por qué? Porque ahora sí nosotros ya podemos llamar a Dios nuestro Padre adoptivo. El Señor nos acoge como sus hijos por medio del bautismo. Por eso es muy importante que nosotros bauticemos a nuestros niños desde lo más temprano posible para que ellos ya puedan participar de esas gracias y dones de nuestro Señor Jesucristo. Si no, estaríamos completamente dejando a nuestros hijos a la deriva, a merced de los demonios, como lo vamos a ver ahorita con uno de los padres de la iglesia, y a final de cuentas, nosotros estaríamos cometiendo ese grave pecado, porque nosotros como padres somos los responsables de llevar a nuestros hijos encaminados, obviamente, al pacto nuevo. Y pregunto, ¿usted quiere que su hijo tenga los beneficios y sea hijo de Dios? La respuesta va a ser sí. Bueno, pues entonces usted tiene que bautizar a su hijo lo más pronto posible para que empiece a gozar de ese beneficio. Es como, siempre pongo este ejemplo, es como 10 ranchos ganaderos. Cada rancho ganadero tiene una marca de propietario. Bueno, el bautismo es la señal o la marca de propiedad que somos pertenencia de Dios. Eso es el bautismo para nosotros. Somos la pertenencia de ese Dios misericordioso que envió a su Hijo a morir por nosotros y que quiere que también nosotros estemos con Él al final de los tiempos. Y con esto le doy el paso a mi querido hermano Noé para que, bueno, pues nos siga ilustrando también con su sabiduría. Adelante. ¿A quién dijo, hermano? ¿No sería hermano René? No sería hermano René. ¿Le doy yo o le da otro hermano? Sí, René. Muy bien. Bueno, queridos hermanos, evidentemente el bautismo de niños nos hace adoptivos como hijos de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Dice que no puedes entrar en el reino de los cielos si no nace del agua y del Espíritu. Eso queda clarísimo para todo católico. Aquel católico que no entienda este versículo. Sí, adelante. Hermano René, ¿puede contestar a esta pregunta? ¿A poco los protestantes pagan hasta el río Jordán para que pueda ser válido su bautismo? Muy bien, le respondemos esto. Esta pregunta
Bueno, este es algo fuera de control, porque hoy día muchos hermanos no católicos, digo, la secta de Satanás, ahora bautizan en pilas, ahora bautizan en piscina, bautizan en aguas, bautizan en lagos y muchas cosas. Esto ya está fuera de control. Entonces, aquí vamos a ver algo importante. Vamos a ver algo importante acá, del cual muchos protestantes no lo entienden. Miren esto. Para muchos o para otros sectarios o mismo Satanás, pues influye esta mala interpretación. Para muchos dicen que el bautismo tiene que ser sumergido en río, pero aquí vemos algo importante. Esta es una interpretación mal o equivocada de los hermanos protestantes. Los que dicen bautismo tiene que ser administrado en un río. De hecho, el día Pentecostés fueron bautizados 300 personas en Jerusalén. Y se sabe y sabemos que en Jerusalén no hay ningún río. También como ya han hecho de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 41, también podemos recordar el bautismo de Eunuco de la reina de Etiopía, que se realizó en un lugar donde no había río, sino algo como charco o pozo. Hechos 8:36 y 38, igualmente en el caso de Cornelio, Hechos 10, 47 y 48, del carcelero, Hechos 16, 36, del cual nos muestra que ahí no había un río. Entonces, como dijo el hermano Alejandro, no importa el bautismo, siempre y cuando sea agua, porque eso que nos limpia el agua, sea poco, sea bastante, es suficiente, porque con la fe, pues, el Señor nos da ese regalo. Bien. Hay otro importante que quiero resaltar en esto. Tengo que dar las dos cosas, la razón católica y la razón protestante. Mira la razón protestante, como dicen ellos. Marcos 16 dice que el bautismo es solo para adultos, según ellos, no nosotros. Hombres y mujeres que tengan uso de razón, que sepan y crean lo que está recibiendo a través del agua. Un niño, un bebé, no cree. Además, así lo mandó el Señor cuando dijo expresamente en la cita, vayan por todo el mundo, etc. El que cree y se bautice, se salvará. El que se niegue a creer, se condenará. ¿Acaso un niño puede creer? Esa es la razón protestante. Ojo con esto. Observad detalladamente que la cita menciona que en primer lugar la palabra creer, luego le sigue la palabra bautizar. Por este notable, el único error, los hermanos separados enseñan que para bautizar es necesario primero creer y después de creer y aceptar lo que significa verdaderamente el bautismo. Se debe hacer bautizar o se tiene que bautizar primero. Por eso ellos dicen, ¿acaso puede un bebé creer? Esa es la interpretación de ellos. En Hechos 2:38 dicen ellos, el cual dice así, arrepiéntanse que cada uno de ustedes se haga bautizar. ¿Acaso un bebé de 2 meses se arrepienta? Esa pregunta lo hacen los protestantes. ¿Qué pecado podría tener una criatura que ni siquiera razona? También sacan un versículo de ellos en número 6:22. Nosotros los evangélicos, a nuestros niños, solo los presentamos en el templo, no para ser bautizados, sino para ser bendecidos por nuestros pastores. Pues así lo enseña esta cita cuando dijo Jehová a Moisés, di a Aarón y a sus hijos, así bendecirá a los hijos de Israel, dirá a Jehová, te bendiga y te guarde, etc. Haga resplandecer su rostro, les daré paz, etc. Es así como ellos pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo los bendeciré. También lo sacan ellos 1 Corintios. Enseñan que los bebés ya son salvos. ¿Han escuchado ustedes, mis hermanos? Yo soy el pastor fulano, yo soy el evangelista, mis hijos, ellos son santos. Ellos no tienen pecado porque yo soy predicador. Muy bien. Pero esta es palabra de Satanás. Y ya vimos en la escritura con los hermanos
Frank, que el bautismo es importante. ¿Para qué? Porque a través del bautismo se limpia el pecado original y se recibe el bautismo. O sea, en el bautismo se reciben dos cosas: el perdón de pecado y el Espíritu Santo. Entonces, queridos hermanos, también podemos ver y dar razón a lo que nosotros creemos. Ningún protestante podrá demostrar en la cita bíblica donde dice que el bautismo sea solo para adultos. Ningún protestante lo puede probar. Eso jamás lo puede probar un protestante. Eso no existe, sino solo en la cabeza de ellos está la razón. La Biblia refleja que el bautismo y la promesa es para todos. Por eso se insiste que la palabra de Dios no dice expresamente: el bebé cuando crezca tenga uso de razón, deberá decidir para pedir el bautismo. Eso no es palabra de Dios, sino palabra de Satanás, como él había dicho a ustedes anteriormente. Curiosamente, la Biblia no muestra una edad específica para hacerse bautizar. Sin embargo, la doctrina es muy obvia que solo la Iglesia Católica puede ver al concluir que el bautismo es para todos las edades e incluso hasta niños. Curiosamente, los hermanos separados manejan varios criterios bíblicos que pareciera decirles que el bautismo es solo para adultos, pero no es así. Se trata de una mala interpretación con referencia por las sectas. Gracias a Dios, en la Biblia podemos encontrar muchos pasajes que enseñan que el bautismo es para todo, incluyendo a los bebés. Aquí hay una mala interpretación. Marcos 16:16. Escuchen cómo dice esta palabra. Marcos 16:16. Dice así. Dice a los católicos: dejad que los niños vengan a mí. Son criaturas, dejadlos que vengan a mí. Aquí hay una mala interpretación. ¿Por qué? Porque la escritura exacta lo dice de otra manera. Es la única cita que mal interpretan ellos y las distorsionan. Y cuando enseñan que los hijos deben en primer lugar creer para creer y luego podrán decidir por el bautismo, eso es antibíblico. Esto lo hemos visto y lo hemos escuchado, hermanos queridos, que ellos malinterpretan este pasaje. Por eso todos los hermanos no católicos con esta doctrina diabólica ponen en riesgo la vida de sus hijos al esperar que estos crezcan y tengan uso de razón para que puedan decidir por el bautismo, mientras que por otro lado la Biblia, según Apocalipsis 21:17 y Juan 3:5-6, dicen: nada impuro entrará en el reino de los cielos. Pregunta: ¿será cierto que una criatura recién nacida no tiene el pecado original? Pues ya lo dijo el hermano Frank. El diablo actúa y trabaja para que las almas se pierdan. Y cuando los protestantes enseñan que los hijos hay que bautizarlos ya adultos, el alma de las criaturas corre en peligro. La pregunta es, hermano, si estos hijos de estos protestantes se murieran, ¿a dónde irán? Sin el bautismo. Sí, puesto que el bautismo nos abre la puerta para entrar en el pueblo o nuevo pueblo de Dios. ¿A dónde irán estos hijos? Porque ellos dicen, la palabra dice clarísimo: los que se hacen se hacen como estos niños, pero no dice como los niños, o sea, los niños son para el reino del cielo. No, los que se hacen como niños son para el reino de los cielos. O sea, de ahí dan una mala interpretación los hermanos protestantes. Y también tenemos otro: dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidan. Eso es una mala interpretación. Nosotros sí dejamos que los niños vengan a Dios. ¿Por qué? Porque le damos el paso a ellos para que sean bautizados.
Y me llama mucho la atención de lo que dijo el hermano Alejandro, y aquí voy a finalizar con esto. El bautismo de niño, numeral 1250, puesto que nacen en una naturaleza humana caída y manchada por el pecado original. Los niños necesitan también el nuevo nacimiento en el bautismo. Está el Diessinger 15:14, para ser librados del poder de las tinieblas y ser trasladados al dominio de la libertad de los hijos de Dios. Colosenses 1, versículo 12-14. A lo que todos los hombres están llamados, la pura gratitud de la gracia de la salvación se manifiesta particularmente en el bautismo del niño. Por tanto, la iglesia y los padres privarían al niño de la gracia inestimable de ser hijo de Dios si no le administran el bautismo poco después de su nacimiento. Y con esto culmino, le doy paso al hermano Alejandro. Y a mí me llama la atención, los padres cristianos deben reconocer que esta práctica corresponde también a su misión de alimentar la vida que Dios les ha confiado. Ojo, aquí hay algo que es doloroso, pero se va a decir, muchos padres obvian este punto importante. Como dijo mi hermano René, muchos padres se hacen distraídos porque no cumplen esto de poner la vida a Dios. ¿Cuál es la vida? Los hijos. Tenemos que poner los hijos a Dios como padres. Tenemos que entregárselos a Dios desde el nacimiento. Y me gustaría acotar algo que dijo mi hermano Can. Y esto es la realidad. Muchos sectarios dicen, ¿y quién manda a que se bauticen de niños? Se los voy a poner claro. Manda Dios. Dios ha mandado esto. Porque aquí lo dice, y dice, bien, la práctica de bautizar a los niños pequeños es una tradición inmemorable de la iglesia. Esta es atestiguada explicadamente desde el siglo III. Desde el siglo II. Sin embargo, es muy posible que desde el comienzo de la predicación apostólica, cuando casas enteras recibieron el bautismo, Jesús bautizaba. Y vamos a leer Hechos 16:15. Hechos 16:15, que para darle el pase a mi hermano Harry, pero solo quiero leerles Hechos 16:15, que a mí me llama la atención. Dice, recibió el bautismo junto con nuestra familia y luego nos suplicó, ustedes piensan que mi fe en el Señor es sincera, vengan y quédense en mi casa, y nos obligó a aceptar. Ojo, digámosle al Señor que queremos que Él nos haga una fe sincera, que Él nos haga una fe rebosante, una fe de poder, y que Él se quede en nuestra familia, que Él se quede en nuestras amistades, que Él se quede con la buena nueva o el nuevo renacimiento del agua y del espíritu, como decía mi hermano René. Y muchos han perdido el amor. Muchos por irse a la fe han dejado de valorar el sacrificio que Cristo hizo en la cruz por nosotros. Como decía mi hermano Frank, todo depende de nosotros, porque Cristo nos está poniendo un ejemplo más de bautismo. Adelante, hermano Harry. Su micrófono, hermano Harry. Ok, ahí está bien. No, tenemos, me quedo, en la primera exposición, Frankie Garcés da la clave. Yo creo que no hay que
ser teólogo, ni mucho menos, que está en Génesis 17:12, donde dice, el Antiguo Testamento se realizaban, dice, o sea, la circuncisión se realizaba a los niños a los 8 días de nacido. A los 8 días de nacido, la circuncisión era un mandato, era parte para incorporarlos. Entonces, viene siendo lo mismo el bautismo para incorporarlos, ¿no? Para que reciban el Espíritu Santo, o sea, para que no se queden en ese nivel decía, hay una comparación muy fea, pero aquí en Costa Rica le dicen los abuelos a uno, vaya, bautice al niño lo más pronto posible porque es como un animalito, es una comparación fea, ¿no es cierto? Pero así le decían aquí, ¿verdad? Esto yo creo que es muy importante. Ahora, hemos dado nosotros el fundamento bíblico, fundamentos bíblicos. La familia de Lidia en Hechos 12:15, Hechos 12:15, para que lo vayan anotando los que están viendo el programa, los que van a ver el programa. Hechos, capítulo 16, versículo 15, la familia de Lidia. La familia del carcelero de Filipos, que es Hechos 16, 32, 33. La casa de Estefanas. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 16. Muy importante porque estamos nosotros dando el fundamento bíblico. Aquí se habla en estas 3 citas bíblicas que le di, se habla del bautismo de familias enteras. Cómo se bautizaban familias enteras, incluyendo a los niños, ¿no? En ninguna parte se menciona que en estas familias se excluyera a los niños. En la cultura judía grecorromana se considera a los niños parte de la casa, por lo que el argumento de que solo los adultos fueron bautizados es especulativo. Ahora bien, lo decía el hermano René, ¿no? Lo decía el hermano René, y también Jesús decía, dejad que los niños vengan a mí. Mateo capítulo 9, versículo 14 dice, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de tales es el reino de los cielos. Si el reino de Dios pertenece a los niños, ¿por qué se les negaría el bautismo? Que es la puerta de entrada al reino de los cielos. ¿Cómo se les va a negar? Dejad que los niños vengan a mí y no os impidáis. En Juan capítulo 3, versículo 5, dice, en verdad os digo que el que no nazca del agua y el espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Si el bautismo es necesario para la salvación, ¿por qué se privaría a los niños de este medio de gracia? Ahora, la responsabilidad, lo decía Alejandro también, que y en los aportes también Cristian, ¿no? Es que es una responsabilidad de los padres. Nosotros, como papás, tenemos que ir caminando, o sea, vamos caminando con los niños. A través de los sacramentos vamos caminando y nos vamos encontrando cuál es nuestra verdadera vocación. Ahora, ¿qué fundamentos, por ejemplo, teológicos, ¿no? El bautismo no depende de la capacidad intelectual del bautizado, no depende de la capacidad intelectual, ¿no? Y los protestantes argumentan que los niños no deben ser bautizados porque no pueden tener fe consciente, ¿no? Eso es lo que dicen, no pueden tener fe consciente, ¿no? Pero no depende de la capacidad intelectual. Jesús sanaba a los niños besándolos, ¿no? Eso lo dice Mateo capítulo 15, versículo 21 al 28. Lo habla también Marcos 9, 14, 27, ¿no? La salvación no depende de la capacidad intelectual del hombre, sino de la gracia de Dios. De la gracia de Dios. Y es que esto es algo hermoso. Es algo hermoso de este amor de Dios. De ese Dios que se abaja, de ese Dios que deja ese reino y se encarna en la Santísima Virgen María. ¡Qué hermoso! En la tradición judía, los niños participaban en la alianza sin necesidad de una comprensión adulta. Participaban, ¿no?
yo voy a ir concluyendo para dar también el pase a Frankie. El bautismo borra el pecado original, ¿no? Romanos en el capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuantos todos pecaron. Hechos, capítulo 2, versículo 38 dice, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. El bautismo remueve el pecado original, ¿no? Es lógico que los niños reciban lo antes posible, ya que nacen con la mancha del pecado. Es lógico y es nuestra responsabilidad. Es nuestra responsabilidad. En los primeros siglos, los padres de la iglesia enseñaban el bautismo infantil. Esto es desde antes de la Biblia, desde antes de que, de que se creara la Biblia, que estudiáramos la Biblia, porque la palabra Biblia significa biblioteca, es un compendio de libros, ¿no? Desde antes, y ya se hablaba, y hay evidencias arqueológicas de los bautismos. Es que no, a veces se peca de decir, si no lo dice la Biblia, pero es que hay más allá, es que el Espíritu Santo también viene guiando. Voy a concluir con esto. Bueno, San Irineo en el siglo II dice, Cristo vino a salvar a todos los que por él renacen en Dios, niños pequeños, jóvenes y ancianos. Esto lo hablamos en el siglo II. ¿Dónde estaría Martín Lutero? Le faltaban más de 1000 años, ¿no? ¿Dónde estaban los demás? Le faltaban más de 1000 años para salir, ¿verdad?, con todas las herejías. Orígenes en el siglo III. Sí, siglo III. La iglesia ha recibido de los apóstoles la tradición de administrar el bautismo también a niños. Y esto lo estamos hablando desde la parte patrística, ¿no? Que es, no podemos nosotros apartar la tradición, no podemos apartar el magisterio. Y ahí los padres de la iglesia son contundentes en esto, son contundentes los padres de la iglesia, pero no solamente los padres de la iglesia, sino el fundamento bíblico que aquí se demuestra. O sea que nosotros los católicos no estamos inventando nada. Es que tenemos que leer, es que tenemos que escudriñar, pero no solo, hay que ir también a las diferentes fuentes, ¿no? Y hay que entenderlo de una forma también, claro, desde la apologética, también de la parte lógica y teológica, para poder entender más la Santa Escritura. Bueno, le doy el pase para ya no hacer muy largo esta exposición. Como decía mi hermano, vamos a dar las conclusiones de este programa porque ya casi se nos cumple la hora. Adelante, hermano Frank, con su conclusión. Claro que sí, mi querido hermano. Bueno, pues hay que tener en cuenta una sola cosa, ¿sale? La iglesia no se inventa absolutamente nada. Siguiendo... Me permite, hermano Frank, que quiera hablar mi hermano René. Adelante, hermano René. Claro, adelante. Quiero dar una conclusión para aquellos que se van de esta iglesia, y después le doy paso al hermano Frank para que culmine. Quiero dar esta información a aquellos hermanos católicos que nunca quisieron instruirse, que nunca leyeron su Biblia, esta palabra de Dios. Cuidado con esto. Dice, cuando un pastor protestante de cualquier denominación enseña a sus fieles que el bautismo de la Iglesia Católica no es válida y debe bautizarse de nuevo, está cometiendo una falta grave ante Dios, pues la Biblia enseña que hay un solo bautismo
no 2, ni 3, ni 4, ni 5. Muchos hoy día dicen que hay 4 bautismos, hay 7 bautismos, hay 5 bautismos, hay 2 bautismos. Aquí la palabra de Dios es clarísimo. Miren esto. Juan 3, 1, 7 dice, hay que nacer del agua y del Espíritu para entrar al reino de los cielos. Ellos se quedan con el de Juan. Primera de Pedro 3, 19, 21 dice, el bautismo no salva. Ellos dicen, Satanás dice, no salva. Y cuando estos hermanos están allá, escuchen esta palabra que dice, cuando un católico se vuelve a bautizar allá, escuchen esto. Ay de ustedes, dice Mateo 23, del versículo 15. Ustedes recorren mar y tierra para ganar un pagano. A nosotros los católicos nos llaman ahora los paganos, borrachos, adúlteros, fornicarios y un fin de cosas que nos dicen cuando ellos dicen que ya se convirtieron. Pero escuchen la palabra. Ustedes recorren mar y tierra para ganar a un pagano y cuando lo han convertido, lo transforman en un hijo del demonio mucho peor que ustedes. Así que aquella persona que ha sido bautizado y se fue a prostituirse a las sectas es un hijo del demonio más. Y por eso que el demonio no le gusta que a los niños se acercan a la presencia de Dios y los aleja. Así que esta es la acotación que quería dar. Adelante, hermano Frank. Sí, hermano, muy acertadísimo su conclusión, excelente. Es que ya saben, mis hermanos católicos, los que se quieran salir, adelante. Pero también tenemos que recordar que, como yo decía, la iglesia no se inventa absolutamente nada. En la iglesia tenemos 7 medios de gracia dados por el Señor a su iglesia, a los cuales llama sacramentos. Y el protestantismo dice que el sacramento es un invento de la Iglesia Católica porque obviamente el pueblo judío no tenía sacramentos. ¿Quién dijo eso? Claro que el pueblo judío tenía sacramentos, no los llamaba sacramentos, pero tenía sacramentos. Para ellos eran misbah, eran ordenanzas. Para nosotros son sacramentos. ¿Qué es un sacramento? La definición de sacramento, bueno, pues es un signo visible que anuncia un acto visible. En el caso del bautismo, el signo visible es obviamente cuando se está sumergiendo o se le está rociando agua que anuncia, ¿sí? Un acto visible que anuncia un signo invisible. ¿Cuál es este signo invisible? El Espíritu Santo trabajando a través del espíritu de aquella persona que lo une a la iglesia de Cristo, lo hace hijo de Dios, ¿sí? Y lo hace pertenencia del Señor y al mismo tiempo le quita ese pecado original. Y si tuviéramos otra oportunidad de hacer un video sobre los 7 sacramentos, podríamos demostrar claramente los 7 sacramentos de la Iglesia Católica prefigurados en el Antiguo Testamento. Ya vimos el primero, bautismo y la circuncisión, Génesis 17. Podemos ver el perdón de los pecados por medio de Éxodo capítulo 7 y siguientes. Podemos ver nosotros también la Eucaristía en Isaías capítulo 25, del 5 en adelante. Podríamos ver, por ejemplo, la confirmación con lo que es el Señor Jesús cuando se perdió en el templo. Él nos enseña claramente que a los 12 años ellos confirmaban su fe. ¿Qué hacían con lo que llamaban el Bar Mitzvah? Ellos llegaban al templo, se ponían en medio de todos los doctores de la ley, los estudiosos, tomaban la Torá, la tomaban en sus manos y ahí mismo juraban vivir conforme a la Torá y predicarla. Eso es lo que hace el niño hasta el día de hoy, el niño judío, el Bar Mitzvah. Y podemos hablar del matrimonio, del orden sacerdotal, porque también lo había en el Antiguo Testamento. Entonces, para que vean ustedes lo maravilloso que es cómo la iglesia antigua o el pueblo de Dios antiguo se transforma en lo nuevo
perfeccionando sus prácticas, no cambiando nada, no eliminando nada, sino perfeccionándolas mediante Cristo. Es lo que tenemos ahora dentro de la Iglesia Católica. Por eso al protestantismo les molesta que se le hablen de historia, porque ellos no tienen historia. Ellos tienen una historia basada ya en una doctrina establecida por la Iglesia a partir de 1520. Pero esa doctrina que ellos tienen ahora ya había sido establecida por la Iglesia Católica desde sus inicios, año 33, Mateo 16, 18. Y por eso a ellos les duele cuando les tocamos la historia, porque ellos no tienen historia. Tienen, si acaso, 200 años de historia, 50 años de historia. Y eso es lo que les molesta. Pero mis queridos hermanos, aquí acabamos de ver, aunque en resumidas cuentas, cómo la Iglesia Católica es precisamente la nueva Jerusalén. Le duela a quien le duele. Adelante, mi querido hermanito Cristian. Antes que pase mi hermano Cristian, quiero dar mi conclusión antes que nada, porque aquí vemos algo importante, mis hermanos. Todo lo que hemos dicho es por el bien de los católicos. Es para que nosotros tengamos cuidado si nosotros cometemos un error sobre el bautismo. Porque ya está, como dice la palabra, te juzgarán por los hechos. Porque cada uno de nosotros somos culpables. Como decía mi hermano Harry, en este caso del bautismo, los niños no tienen la culpa si no son bautizados. La culpa cae en los padres. Escuchen bien, padres, porque los niños ahorita no tienen razón, no tienen pensamiento propio ni pensamiento crítico. Esa es la conclusión importante. La otra es que nosotros como hijos y herederos del reino tenemos que luchar cada día porque nuestra familia tenga la mejor herencia, que es la fe. Y quiero que mi hermano Cristian termine su conclusión y después les voy a dar unos avisos, mis queridos y amados hermanos. Adelante, hermano Cristian. Gracias, hermano Alejandro. Y la verdad que, bueno, la conclusión final es la siguiente. El bautizo en una iglesia falsa no tiene poder ni aceptación ante los ojos de Dios. Una iglesia que nació después de Martín Lutero, que los más viejos son los luteranos, y después de ahí nacieron todos los protestantes. Por eso que hay 36.000 sectas o más en el mundo, porque es imposible que el Espíritu Santo les mande un mensaje de texto a todos distintos y le enseña a todos distintos una doctrina distinta, cuando una sola doctrina es la que habla la Biblia, y esa es la Biblia católica. Si nos vamos a 2 de Juan, capítulo 1, versículo 9 al 12, advierte tranquilamente la Biblia de que el que no se queda en la doctrina y se extravía y se va a otras doctrinas, no tiene ni al Padre ni al Hijo. El que se queda, ese sí tiene el Padre y al Hijo, y por ende, si le tocan la puerta viniendo con algo diferente o que os he enseñado, no lo atiendan, no les digan bienvenido, porque si no se hacen cómplices de sus malas obras. Mi conclusión es esa para todos los protestantes, no solamente los católicos, que tenemos que estar instruidos y mantener nuestra fe fuerte, porque el demonio va a seguir atacando y atacando y atacando hasta el final. Inclusive hasta en el último minuto, en el hecho de nuestra muerte, el demonio puede intentar Así que con fe hasta el final, y démosle mucha educación espiritual a nuestros hijos, que si no, nosotros también tenemos que prestar y dar razones a Dios en el día de nuestro juicio, que por qué nosotros no fuimos padres católicos como corresponden, no católicos light, padres católicos como corresponden, y no le dimos la educación espiritual para la salvación de las almas de ellos. Esa es mi conclusión final. Gracias a todos. Antes que terminemos, los quiero invitar para el programa del día de mañana, que el día de mañana sí va a estar mi hermano Gabriel. Vamos a estar todos tocando un tema importante. Y
Ahora les quiero invitar a que comenten, compartan y que esta bendición sea para todos aquellos, porque esta noche terminamos este tema, lo terminamos de la mejor manera. Y quiero darle las gracias a todos y quiero saludar a toda la audiencia que se quedó hasta el final. Y le quiero darle las gracias también a Harry. Nada más un minuto y ya concluyo muy rápido, Alejandro. ¿Se puede? ¿En un minuto? Bueno, nada más para concluir ya también. San Cipriano de Cartago decía, el bautismo no debe negarse a los niños pequeños, pues cuanto antes sean el bautismo no debe negarse a los niños pequeños, pues cuanto antes sean liberados del pecado, mejor para su salvación. San Agustín también decía, la costumbre de la Madre Iglesia en bautizar a los niños es algo que no debe ser despreciado ni considerado como inútil o superfluo, dice San Agustín. Muy importante, ya hablé, que todo esto que se ha hablado, ¿no? Y yo voy a ser muy breve porque yo sé que ya el tiempo apremia. Su Santidad el Papa Francisco ha explicado que el bautismo es un encuentro con la gracia de Dios, que nos transforma y nos hace hijos de Dios. En sus palabras, el bautismo es un don, es un regalo que Dios, un regalo de Dios para iniciar nuestra vida cristiana. Yo también, ya en 30 segundos, quiero enviarles un mensaje a nuestros hermanos protestantes. Y es que nosotros no es que los despreciamos, no es que les condenamos, nosotros les amamos. Por eso también estas explicaciones, por eso también esta enseñanza para que ustedes se acerquen a la iglesia, para que se acerquen a la Santa Iglesia Católica, a la iglesia de Jesucristo. Ya en conclusión, el bautismo infantil es una práctica bíblica, teológica e histórica. Sólida, es un don de la gracia que introduce a los niños a la familia de Dios, remueve el pecado original y les da el Espíritu Santo. La Iglesia ha bautizado a los niños desde tiempos inmemorables, desde los tiempos apostólicos, y las objeciones protestantes carecen de este fundamento. Como católicos debemos defender la doctrina con firmeza, pero también con mucha caridad. Que el Señor me los bendiga. Muchas gracias, Alejandro, y a todos, de verdad, muy agradecidos por la invitación. Pero una cosita. Si puedo. ¿Se puede? Se puede. Rápido. La Iglesia Católica, que es la única y verdadera de nuestro Señor Jesucristo, pueden buscarlo, si quieren, San Ignacio de Antioquía, escribe en el año 107, con carta diciendo allí donde está la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia Católica. Esa es una parte de la historia solamente que ustedes pueden buscar en el año 107. San Ignacio de Antioquía fue el tercer obispo de la Iglesia Católica. Aclaro, porque los protestantes dicen, ¿cómo fue el obispo? Entonces fue el papa. No, obispo en sí no es papa. El que es papa es el obispo general. Quiero aclarar eso, para que muchos protestantes que son ignorantes, porque les enseñan cualquier cosa, tienen que estudiar la lista de todos los papas, ¿ok? Desde el principio San Pedro, todo hasta el final, hasta Francisco, el que tenemos hoy. Aclaro también que si ustedes buscan en Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo de 9 al 12, la Biblia aclara, ¿ok? Por eso que es muy importante que el que fue avisado y el que deja de ser ignorante, Dios le manda espíritus engañadores para que mismo se condenen. Los que fueron avisados del verdadero evangelio, que es el católico. Ustedes pueden buscarlo. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo de 9 al 12. De la Reina Valera lo pueden buscar. Lo dice claramente. Como Dios a propósito manda espíritus engañadores para que se condenen. Por eso que existe la falsa paz y la falsa misericordia. ¿Ok? Simple. ¿Y qué hace la Iglesia Católica? Advierte, no juzga. Por eso que en Santiago 5:20 es nuestra obligación como cristianos católicos avisar, no juzgar, advertir en el peligro que el alma está de no estar en la Iglesia de Jesucristo.
Y ya para concluir, vamos a hacer la oración final en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Dulce Madre, no te alejes, estuviste de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solos nunca nos dejes. Ya que nos quieres tanto como una verdadera madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Amén. Pasen buenas noches.